Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy día es miércoles 2 de diciembre del 2020. La actividad del día de hoy, estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Vamos a desarrollar el área de matemática. Nuestra meta: resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Las normas de convivencia. Debes de estar atento a todas las indicaciones que se te da mediante este video. Debes de disfrutar de la clase por medio de este video. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar tus actividades el día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número 1. Que representes diversas fechas en una recta numérica. Número 2. Que elijas y resuelvas la operación que permite responder la pregunta del problema. Y número 3. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema. Número 4. Explicar la relación entre años, décadas y siglos. Muy bien, vamos a empezar. Te propongo el siguiente problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Él nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver, pero primero lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. La primera pregunta: ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Sí? Vamos a investigar qué es lo que nos pide resolver el problema. Nos pide resolver, si nosotros nos fijamos en la pregunta, ¿sí? Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Eso es lo que quiere saber Bianca. Seguimos. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Sí? A ver, pensé. Dice, aquí hay otro. Siempre un problema nos da una pista. Mire, expresar las respuestas utilizando ¿qué cosa? Años, décadas y siglos como unidades de medida. Muy bien. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? ¿Cómo puedo yo representar para saber? Si estamos hablando de años, décadas y siglos, entonces yo tengo que pensar en qué, en una línea de tiempo, que es la forma que yo puedo representarlo, ¿sí? ¿Con qué materiales? Pues podemos utilizar, por decir, los materiales. Puede ser un palito donde que nos puede representar como la línea de tiempo. Puede ser, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vas a seguir estos pasos. Primer paso. Representa los datos del problema en una recta numérica. Ok, así. Vas a poner en la recta numérica 16 de marzo de 1892,
¿Qué fue el nacimiento de César Vallejo? 15 de abril de 1938 fue el año que falleció César Vallejo. De esta forma, vamos a representar. Este es mi recta numérica a la cual yo voy a representar mi línea de tiempo. ¿Sí? Estos son los años. Estoy cogiendo 1880 hasta el año 2020. ¿Por qué? Porque en el año 1892 fue el año que César Vallejo nació. Listo. Muy bien. Entonces voy a yo indicar 1892, año de nacimiento de César Vallejo. 1938, año del fallecimiento, y 2020 es el año actual. El segundo paso, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años, a partir del año de nacimiento de César Vallejo. De esta forma, ya tenemos acá. Cada 10 años voy a ir dando una marca. De esta forma. Entonces, quiere decir, del año 1892, que es la primera marca, y la segunda marca entonces será el año 1902. La tercera marca, 1912. La cuarta, 1922, y luego el año de 1932. Tercer paso, copia y completa en tu cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior, o sea, el paso número 2. Tengo acá como referencia nacimiento de César Vallejo 1892 y lo que fallece César Vallejo 1938. En base a eso vas a responder. ¿Cuántos años pasaron desde 1892 hasta 1902? ¿Cómo lo sabes? Para yo saber cuántos años pasaron, tuve que restar. Vamos a restar 1902 a menos 1892, que viene a salir 10. Entonces, eso es lo que yo voy a tomar. 10. Entonces, voy a verificar. De 1892 más 10 me viene a salir 1902. Entonces, quiere decir que pasaron 10 años. ¿Cómo lo supe? Primero, restando 1902 menos 1892. Ahora, recuerda, 10 años hacen una década. Quiere decir que entonces nosotros aquí pasó una década. Y 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen también un siglo, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? ¿Cómo lo sabes? Igual, sucesivamente, del año 1902 más 10 me viene a salir 1912. Igual, pasaron 10 años, que equivale 10 años a un siglo. Entonces, así puedo yo ir investigando hasta el fallecimiento de César Vallejo. En el cuarto paso vas a elegir y vas a resolver las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. Muy bien. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Eso es un, ¿sí? Entonces, tenemos acá la primera operación. 1938 menos 1892. 2020 menos 1892. 2020 menos 1938. Ahora, tengo que ir investigando para saber cuál voy a elegir y resolver la operación, ¿sí? Porque esto me va a tener que dar la respuesta de cuántos años vivió César Vallejo. Entonces, investiguemos. De acuerdo al problema, dice que César Vallejo nació el año 1892.
1892. Pero si yo me doy cuenta acá, él falleció en el año 1938. Puede ser esto. Miremos en el otro. 2020. César Vallejo no vivió hasta el 2020, que estamos en la época actual, en el año actual. No vivió y por lo tanto esta operación no puede ser posible. Si nosotros nos damos cuenta en la otra operación, podemos decir que tampoco César Vallejo vivió hasta el 2020. Él falleció en el año 1938. ¿Sí? Entonces tampoco puede ser. Y lo que yo puedo resolver es con esta operación. 1938 menos 1892, que me va a dar la respuesta de cuántos años vivió César Vallejo. Explica por qué elegiste dicha operación. Puedo yo decir por qué. Porque en el año 1892 es el año que nació César Vallejo y el año 1938 es el año que falleció. Porque la pregunta dice, ¿cuántos años vivió César Vallejo? La otra pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Tenemos acá las operaciones. La primera operación, la segunda operación y la tercera operación. Vamos a investigar. Entonces dice, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Hasta la fecha actual. Entonces, prácticamente si acá yo me doy cuenta, esto es la fecha que falleció y esto es la fecha que nació. No puede ser. Entonces, tenemos que ver desde la fecha que nació. Nació en el año 1892 y está al año 2020, fecha, año actual. Dice, puede ser, ¿no? Y luego el año del 2020 al año 1938. No puede ser posible porque este es el año que falleció. Entonces, por lo tanto, no puede ser esto y tampoco puede ser esto. Pero sí puede ser esta operación de lo que es el año 2020 menos 1892. Entonces, podemos explicar por qué elegí esta operación. Porque la pregunta dice, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo? Y César Vallejo nació en 1892 hasta la fecha actual. ¿Sí? Entonces, la fecha actual, el año actual es 2020. Entonces, voy a realizar esta operación. 2020 menos 1892. Así está dando respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Finalmente, vas a responder las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Recordemos este cuadrito. Nacimiento de César Vallejo, 1892. Fallecimiento, 1938. Sí, ahora, de 1992 a 1932 hemos ido sumando, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahí 40 años. Ahora, de 1932 a 1938 tenemos 6 años. Entonces, César Vallejo vivió 40 más 6, 46 años. Es decir, ¿cuántas décadas? Vamos a contar. 10 años viene a ser una década. Una década, 2 décadas, 3 y 4 décadas. ¿Cuántos años? 6 años. La otra pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha?
Miremos este cuadrito. Nacimiento de César Vallejo, 1892. La actualidad, 2020. Entonces, de 1892 a 1992 habrán transcurrido 100 años. Ahora, de 1992 al 2012 transcurrieron 20 años y del 2012 al 2020 transcurrieron 8 años. Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad transcurrieron 100 más 20, 120, más 8, 128 años. Es decir, ¿cuántos siglos tenemos? Tenemos acá, si dijimos acá 100 años, 100 años es igual a un siglo. Entonces tenemos acá un siglo. Entonces, ¿cuántas décadas? Contamos una década y 2 décadas. Entonces tenemos 2 décadas. ¿Cuántos años? Contamos acá 8 años. Es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. Muy bien. Ya que tú has podido revisar, vas a responder a estas preguntas como un modo de reflexión. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Recuerdas que primero se hizo qué cosa? Una línea de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo porque con eso nos da la facilidad de poner los años. ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar y cómo lo puedes hacer? Muy bien, lo que sí podemos mejorar, podemos decir el procedimiento número 3. Yo puedo mejorar con tapitas, mira, de colores. Puedo yo dar un valor como unidad la tapita de color amarillo y como decena la tapita de color celeste y como centena la tapita de color rojo. Aquí puedo yo poner, por decir, cuántos años. Años en unidades y en décadas puedo poner acá la cantidad de décadas. Cada 10 años viene a ser una década. Y acá por siglo, ¿sí? Entonces acá pusiera por año, décadas y siglo. Eso es lo que yo pudiera mejorarlo. Ahora, ¿por qué será importante conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Por qué son importantes? Escucha, las unidades de medidas son muy importantes porque nos permiten medir y cuantificar diferentes magnitudes y fenómenos naturales. Existen 7 magnitudes fundamentales y de estas se obtienen muchas otras magnitudes derivadas. Las fundamentales son del tiempo y de longitud. Entonces, ¿por qué será importante investigar y conocer acerca de los escritores y poetas peruanos? ¿Por qué es importante? Podemos decir que es importante conocer lo acontecido en nuestro país en relación al arte, la literatura, el deporte, etc. ¿Para qué? Para poder valorar lo que hemos vivido ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de haber independizado, acontecimientos de que denominamos el bicentenario. Muy bien, ahora sí, como ya has podido resolver sin ninguna dificultad, te pongo acá un nuevo reto de este problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Kahn fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Kahn.
¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? ¿Sí? Muy bien. Como ya tienes tú el ejemplo, puedes realizarlo de esta manera. Sigue los pasos que se te ha indicado en el problema anterior. Expresa tus resultados utilizando, no te olvides, años, décadas y siglos como unidades de medida. En la actividad número 2 vas a desarrollar de tu cuaderno de matemática las páginas 79 y 80. Te voy a ayudar acá un poco. ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? ¿Sí? Revisando la información en Internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Entonces, observa los datos en la línea de tiempo y contesta. ¿En qué año aparece la cultura chimú? ¿En qué año empieza la época de las estatuas? ¿Cuándo termina? ¿Qué quiere hallar Pat? Muy bien. Entonces, otra vez, ¿en qué año aparece la cultura chimú? Tienes que revisar esta infografía y nos damos cuenta que cronología dice 800 años después de Cristo. Entonces ya tenemos la primera respuesta. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? Entonces, fijámonos en la línea de tiempo. Época de las estatuas. ¿Qué año empieza? Empieza en el año 1450. Tenemos la respuesta. ¿Cuándo termina? Termina en el año 1472. ¿Qué quiere hallar Patty? ¿Qué es lo que quiere hallar Patty? Patty quiere averiguar durante cuántos siglos se demoró, dice. ¿Ah? Y también le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Ok, ve, Patty organiza los datos en una tabla. Ayúdala a completar. Vamos a ayudar a Patty. 800 años después de Cristo, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 y 1400. Hasta ahí le ayudamos el primer cuadro a Patty. Luego, ¿qué dice? Con la información de Patty completa la tabla. Con esta información vamos a completar la otra tabla. ¿En qué? En siglos y en números romanos. De esta manera. Quiere decir que el año 800 fue el siglo 9. Siglo 9. Entonces, sucesivamente, entonces estaremos nosotros de esta forma. Siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Y el año 1500 viene a ser el siglo XVI. Hasta ahí nosotros habemos desarrollado hasta la letra C. Te lo dejo ahí para que tú puedas desarrollar los demás hasta la página 80. Muy bien, ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio. En este criterio vas a responder sí o no y luego vas a explicar cómo lo hace con tu familia, ¿sí? Explícale en qué consisten los problemas propuestos y cómo lo resolviste. Comenta que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medidas, como por ejemplo los años, las décadas y siglos, y que estas unidades se relacionan entre ellas así. La década que equivale a 10 años. Por ejemplo, desde el año en que nació César Vallejo hasta el año 1902 hay 10 años, es decir, una década. Ahora, el siglo
que equivale a 10 décadas. Por ejemplo, desde el año que nació Vallejo hasta el año 1992 hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año que nació César Vallejo, 1892, hasta el año 1992 hay 100 años, es decir, un siglo. Reflexiona, ¿sí? Muy bien. En base a la meta, vas a responder estas preguntas. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo has logrado? Referente a lo que fue el problema que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Felicitaciones por haber escuchado todo este video, ¿sí? Me despido, no sin antes decirte que te debes seguir cuidando, ¿sí? Ok, ahora sí, nos vemos. Bye, muchas gracias. Aprendo en casa.